Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga una vez más. En esta tarde vamos a darle gracias al Señor porque nos permite hoy estar delante de su presencia para poder ser bendecidos. Amén. Así es que ahí donde estás tú en esta tarde, yo te voy a invitar a que juntas hagamos una oración, que juntos podamos pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón y que podamos pedirle al Espíritu Santo que Él obre en esta tarde. Amén. Bendito Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria y la alabanza, te damos todo el reconocimiento y te suplicamos que tú hables a nuestro corazón, que tú seas manifestándose en estos tiempos y que en esta tarde, Señor, podamos recibir la preciosa presencia de tu Espíritu Santo, moviéndose en nuestro hogar, moviéndose en nuestras vidas, en nuestra familia, cambiando la atmósfera en el lugar donde nosotros nos encontramos, y te suplicamos que en este tiempo tú puedas hacer cosas hermosas en nuestra vida, que cada consejo, cada palabra, cada enseñanza pueda hacerse rema, hacerse vida en nosotros y que podamos manifestarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí vamos a levantar nuestras voces, hermanos, y vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar al Rey que vive. Ahí en tu casa, en la intimidad de tu hogar, levanta tus labios, levanta tu voz y adórale con tu corazón. Amén. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder
adoramos en esta tarde, Señor. Adoramos tu presencia, tu majestad. Te adoramos, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Y hoy nuestros labios te adoran, te alaban, proclaman tu grandeza, proclaman tu nombre. Y declaramos en esta tarde, Señor, que tú harás cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Porque tú nos has tomado, Señor, y no has de dejar esta obra inconclusa, sino que vas a perfeccionarla. Ese perfeccionamiento que necesitamos va a venir de parte tuya. Y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle paso a la palabra, hermanos. Y yo quería hoy hablarte un poquito acerca del perfil de los que agradan a Dios. Qué tan importante es que podamos nosotros saber que no es como hagamos las cosas, que no es como las desarrollemos, que no es de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad, sino que es de acuerdo a lo que agrada a Dios. Y es en ello en lo que debemos trabajar. Porque vemos un ejemplo en las Escrituras, en el libro de Corintios, en la palabra nos muestra que muchos de los que salieron del pueblo de Egipto no agradaron a Dios y pudieron no llegar a la meta, ¿verdad? Al final de su carrera, sino que se quedaron postrados en el desierto. Y eso es un ejemplo para nosotros ahora, para poder nosotros empeñarnos y para poder nosotros alcanzar esa bendición de ser agradables, de ser aceptos a los ojos del Señor. Y la Biblia, la Escritura nos menciona muchos ejemplos que lograron, ¿verdad?, ser aceptos a los ojos del Señor, pero vemos que otros no lograron hacerlo. Entonces tenemos nosotros que invertir en estos momentos, en estos tiempos, ahí en la intimidad de nuestra casa, ahí en lo oculto, con el Señor. Podemos nosotros tener que investigar, indagar en nuestros corazones si realmente cada una de las cosas que estamos desarrollando están agradando al Señor. Amén. Pero mira cómo es que dice la palabra. Vamos a leer en el libro de Números capítulo 14, verso 7. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluyen leche y miel. Estamos viendo este pasaje de Números 14 y cuando nosotros investigamos un poquito más atrás, vemos que aquí Moisés, siervo del Señor, había enviado, ¿verdad?, a 12 espías a reconocer la tierra. Pero esos espías que habían reconocido la tierra, dice que habían tenido temor porque habían encontrado a los descendientes de Anac que habitaban en ese lugar, que eran gigantes. Entonces, cuando vienen y dan la noticia al pueblo que esa tierra estaba habitada por los gigantes, el pueblo se atemoriza y comienza, ¿verdad?, a levantarse en contra de Moisés. Y empieza a hacerles la reflexión y a decirle que por qué el Señor los había sacado de Egipto, del medio de la esclavitud de donde ellos habitaban, si los iba a hacer que murieran en el desierto y no iban a alcanzar la meta que era la tierra prometida, que era la Canaán que ellos estaban buscando. Entonces aquí se levanta Josué y se levanta Caleb, siervos del Señor, y empiezan a decirle al pueblo que no se desanimara, que no se desalentara, porque vemos que el desánimo y el desaliento al ellos escuchar que en esa tierra había gigantes, los llevó a querer apedrear a Josué y a Caleb. Pero también hay otra cosa, hay otra circunstancia, que ellos venían de Egipto, de una tierra de esclavitud, y ellos en su dudar y en sus pensamientos que los llevaban a poder retroceder a Egipto, ellos querían regresar a esa tierra. Por eso decían que ¿por qué el Señor nos ha sacado de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Pero ellos ignoraban, ellos habían olvidado que ellos en Egipto habían dejado una gran mortandad. ¿Por qué? Porque había habido muerte de los primogénitos, porque había habido plagas, porque había habido pestes. Entonces, ¿cómo es que ellos anhelaban retroceder a ese lugar?
donde había pestes y donde había mortandad y donde había tantas cosas, que el Señor los había librado de ese lugar, solo por escuchar que había gigantes en la tierra prometida. Entonces, aquí lo que Josué y Caleb les mencionan, que si ellos lograban agradar al Señor, Él les llevaría a salvo a la tierra prometida, a la Canaán, y se las entregaría. Aquí lo que les está haciendo mención es que ellos deberían preocuparse no por lo que dejaron en Egipto, no por lo que dejaron cuando salieron de Egipto, sino que debían preocuparse por agradar a Dios, porque lo que estaban haciendo en este momento era desagradarlo con su murmuración. Estaban desagradando al Señor, ¿cómo? Con todo lo que mencionaban, con todo lo que estaban diciendo, con las dudas que estaban teniendo. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo el Señor? Que les había mostrado maravillas y prodigios, y les había mostrado cómo habían sido librados de los egipcios cuando los persiguieron, cómo es que les abrió el mar rojo, y cómo es que la nube los seguía, ¿verdad? Y los cubría de día, y la nube o columna de fuego los calentaba por la noche. Entonces ellos estaban ignorando lo que el Señor había hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban escuchando que había gigantes que los estaban amenazando para no entrar en la tierra. Entonces nosotros como pueblo del Señor, como iglesia de Cristo, nuestra mirada debe que estar hacia adelante. Y nuestra mirada debe que ser agradar al Señor, porque solamente aquellos que logren agradar al Señor, dice aquí, llegarán a esa tierra a salvo. Y la van a poseer, porque el Señor se las va a entregar. Y no es cualquier tierra, dice que era una tierra fértil, una tierra que daba fruto abundante, una tierra que producía, una tierra que fluía leche y miel. Entonces, hermano, en un momento en el cual el pueblo de Israel comienza a dudar, empieza a murmurar en contra de Moisés, empiezan a conspirar para poder golpear, para poder apedrear a esos 2 espías que lo estaban animando. Y ahí es donde pierden la bendición que llegaban, el del poder agradar a Dios. Es necesario que nosotros como iglesia y como hijos del Señor, nosotros podamos ver las cualidades y los beneficios que tenemos hoy. Que no estemos mirando nuestra condición pasada, porque es bien cierto que en Egipto tenían los frutos, ¿verdad? Y tenían una vida estable, pero eran esclavos. Entonces ellos se habían conformado con esa vida de esclavitud y el Señor los saca y en el desierto tuvieron que padecer y tuvieron que vivir algunas circunstancias a causa del desagrado que Dios había tenido con ellos. Pero lo que tenían que buscar era el agrado de Dios para que Él los condujera a salvo a la tierra y se las entregara. Y ahora nosotros tenemos que buscar agradar al Señor, porque dice aquí, si el Señor se agrada de nosotros, iglesia, Él nos va a llevar a salvo a la tierra a la cual nos ha prometido y nos las dará en posesión, nos las va a entregar. Pero nosotros debemos trabajar en nuestras vidas agradando al Señor. ¿Y qué es agradar al Señor? Agradar al Señor, la palabra agradar en el Hebreo 26:54, que quiere decir cajafet, es una raíz primitiva de inclinarse a, o por implicación de doblarse. Agradar, amar, aprobar, complacer, deleitar, desagradar, desear, deseo, padecimiento, mover, placer, pero querer y voluntad. Entonces, si nosotros buscamos agradar al Señor, dice aquí que el agradar al Señor es saberse inclinar. El agradar al Señor es saberse doblar. Y al final dice la voluntad. Entonces nosotros tenemos que complacer al Señor, hacer que se deleite. Pero no, hermanos, no lo vamos a conseguir sin antes sabemos inclinarnos para escuchar atentamente la voz del Señor y doblar nuestra voluntad hacia Él. Vemos el ejemplo
en Cristo Jesús, ¿verdad? Él vino y su intención era agradar al Padre. Porque cuando dice en el libro de Hebreos que al Señor ya no lo complacía, ya no lo agradaban los sacrificios, Cristo vino a esta tierra y dijo, yo quiero complacerte, yo quiero ir para agradarte, Padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Rindió su vida. ¿Qué fue lo que hizo? Se inclinó y se dobló, rindió su voluntad al Padre para poder ser agradable. Cuando lo vemos en el Jordán, que va y se inclina, ¿verdad? Se dobla, se humilla. En el bautismo, ¿qué fue lo que vino? Un reconocimiento y el Señor le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me estoy agradando, yo me estoy complaciendo. Entonces, cada vez que nosotros veamos qué es lo que necesitamos hacer o cuál es el perfil de los que agradan al Señor, tenemos que investigar cuáles fueron los ejemplos que nos da la Biblia y la enseñanza que la palabra nos deja. Cómo es que muchos de los hombres que menciona tuvieron ese privilegio de agradar al Señor. Y también nos muestra cómo otros no lo agradaron, ¿verdad? Y como les decía yo, muchos del pueblo de Israel quedaron postrados en el desierto porque el Señor no se agradó de ellos. Entonces sus obras y sus actos no quiere decir que no las desarrollaran, sí las desarrollaban, pero no fueron gratas al Señor, no fueron agradables. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, hermano? ¿Cómo es que nosotros debemos buscar el agrado al Señor? Fíjate cómo dice ahí, seguimos en Números 14, pero en el siguiente verso que es el 9. Y Josué y Caleb le decían al pueblo, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. ¿Cómo es que ellos tenían otra visión, otro pensamiento? Porque ellos sabían agradar al Señor y aún aunque se encontraron en esa tierra con gigantes, no temieron ni dudaron. Porque entonces aquí lo que nos está mostrando es que la rebelión que ellos estaban manifestando para en contra del Señor era aún hasta el temor. Era el temor y era la murmuración que ellos ejercían. Entonces el temor hacia las cosas que tú visualizas en la tierra pueden ser un estorbo para que tú agrades al Señor, porque eso te va a hacer titubear y eso te va a hacer desanimarte y eso te va a hacer acobardarte y huir de las cosas que el Señor está preparando para tu vida. Entonces nosotros no tenemos que dar lugar ni al temor, ni a la murmuración, ni a la duda que sean estorbos para que nosotros agrademos al Señor, sino que al contrario, veamos, dice aquí, como presa indefensa aquellas cosas que para nosotros no son comunes, que para nosotros no son tan fáciles, pero que sabemos que para Dios sí. Ellos confiaban en el Señor, ellos confiaban en la promesa, en que Dios los iba a conducir a una tierra y que se las iba a dar en posesión. Por eso decían aquí, no importa lo que veamos con nuestros ojos, no importa que veamos a los gigantes, vemos a un Dios que es mayor y más grande que cualquier gigante que puedas visualizar en esta tierra. Amén. Dice, continúa diciendo este verso 9, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. No tengan miedo, eso es lo que el Señor nos dice. No importa los gigantes que podamos estar visualizando, no importa las circunstancias difíciles que podamos estar visualizando como obstáculos para llegar a Canaán, sino que tengamos en nuestra memoria que el Señor está con nosotros. Y eso es más que suficiente para que nosotros no temamos ni nos amedrentemos delante de ellos, sino que continuemos en esa batalla, en ese caminar, solamente buscando agradar al Señor. Eso es lo que estaban haciendo Caleb y Josué. Y vemos que les dio el Señor una recompensa, ¿verdad? El Señor se agradó de ellos. ¿Y cómo se manifestó el agrado que Dios tuvo para Josué? Que fue el sucesor de Moisés. Y el Señor estaba con él. Así lo mencionan los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Y lo que nos habían estado predicando en estos días. El Señor estaba con él. El Señor se había agradado de Josué. Por eso es que lo pone ahí como sucesor de Moisés y le da la encomienda
de concluir con aquello que Moisés no había concluido, introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y de Caleb también se agradó el Señor le dio una heredad, porque el Señor se agradó de ellos porque vio una condición diferente, porque vio que se mantuvieron firmes, porque vio que no tenían temor, que no titubearon, que no se desanimaron como los otros 10 que iban con ellos, que no se desalentaron, sino que de los 12 hubo 2 que permanecieron firmes. Y eso agradó al Señor, la firmeza y la seguridad que nosotros mostramos agrada al Señor. Dice en el verso 10, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb, y entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Josué y Caleb no tuvieron que hacer nada. En el momento de más peligro, en el momento en el cual los ánimos se habían levantado, ¿verdad?, del pueblo para con ellos, para quererlos apedrear, vino una intervención divina. Y la gloria del Señor se posó, dice ahí, en el tabernáculo, en presencia de todos los israelitas. Porque así es cuando el Señor conoce que hay una disposición de agradarle, el Señor siempre va a estar en nuestra defensa. El Señor dice aquí que tuvo que manifestar su gloriosa presencia. Vino una gloria a ese lugar. Vino una gloria que se apareció y se dejó visualizar para que aquellos que estaban caminando con incredulidad, a pesar de ver todos los milagros que el Señor había hecho, pudieran creer en las palabras que el Señor había enviado a través de Josué y de Caleb. Amén. ¿Qué es lo que este pueblo decía? Volvamos a Egipto. Regresemos a la tierra que Dios devastó. Volvamos a la tierra enlutada que tiene hijos primogénitos muertos. Volvamos a la tierra que Jehová ha destruido por medio de plagas. Eso es lo que estaban diciendo estos hombres. En un momento en el cual se atemorizaron, ¿por qué? Porque vieron gigantes, porque vieron obstáculos para tomar la tierra. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver qué es lo que nos está propiciando en nuestro caminar. Si verdaderamente una fe en el Señor firme, en que nos llevará a esa tierra prometida, si nosotros le agradamos, o nosotros nos estamos dejando guiar de acuerdo a lo que están visualizando nuestros ojos. Nosotros tenemos que saber, hermano, que tenemos que agradar al Señor, que si nosotros agradamos al Señor, vamos a recibir esa salvación. Él nos va a llevar a salvo. Es necesario confiar en el poder del Señor. Es necesario saber que en medio del desierto que estemos cruzando, la confianza en el Señor va a hacer que nosotros superemos todas aquellas cosas que se nos presentan como gigantes delante de nosotros. Que nada nos lleve a dudar de su poder, que nada nos haga titubear en el camino, que nosotros podamos experimentar las obras del Señor como el pueblo de Israel la experimentó. ¿Cómo experimentó la obra del Señor el pueblo de Israel? Al ver el mar abierto. ¿Cómo experimentó la obra del Señor el pueblo de Israel? Al ver el sustento que el Señor le enviaba del cielo como maná. Y nosotros necesitamos, hermano, reconocer todas las bendiciones que el Señor nos ha dado para que nada nos haga titubear y nada nos haga extraviarnos en medio de nuestro camino, sino que al contrario, nosotros seamos esos entendidos que saben buscar el agrado del Señor y saben doblarse y humillarse delante del Señor, doblando la voluntad hacia Él, sabiendo que de Él depende nuestra vida. Amén. Eclesiastés 2:26. Dice la Escritura, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. ¿Queremos caminar en la verdad del Señor? ¿Queremos adquirir un conocimiento que no nos lleve a una perdición, que no nos lleve a perecer por falta de conocimiento? ¿Queremos adquirir sabiduría y queremos estar alegres
delante de la presencia del Señor. Dice que son cosas como regalos que el Señor le da a su pueblo, aquellos que son de su agrado. Pero continúa diciendo ahí el verso, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita aún las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido, pues es como perseguir el viento. ¿Quién está hablando en este pasaje? Salomón. Salomón está mostrando que aún aquellos que se empeñan no en agradar a Dios, sino que se empeñan en enriquecerse. No saben que las riquezas que ellos obtienen, y podemos hablarla en dos sentidos, las espirituales y las terrenales. El Señor se las quita y se las otorga a aquellos a cuales le agradan a Él. Entonces no importa a veces para qué nos llenamos de conocimiento y de sabiduría si no sabemos desarrollarla, si no sabemos ejercitarla, si no sabemos ponerla por obra para bienestar de otros. Dice que aún esas cosas como riquezas que el Señor les ha dado, se las quita y se las entrega a otro. Y hay un pasaje que nos muestra en donde el Señor dice que las bendiciones, ¿verdad? Las riquezas que tenían los que se van a perder, dice, dámelas a mí. Dámelas a mí. El Señor quita esas riquezas. El Señor quita todas aquellas cosas que les ha otorgado a hombres que no han sabido desarrollarlas. ¿Por qué? Porque no lo agradan con su caminar, porque no lo agradan con sus conductas, porque no lo agradan con aquellas cosas que desarrollan y se las otorga a otros. Que nosotros podamos recibir la bendición del Señor y que en todo lo que nos ha enriquecido podamos agradarle al Señor. Que sepamos ponerlo delante de la presencia del Señor y decir, Señor, tú me has dado estas riquezas, pero de lo recibido de tu mano, ahora te damos. Entonces, todo proviene del Señor. Todas las riquezas y las bendiciones provienen del Señor. Dice aquí que el Señor añade sabiduría, conocimiento y alegría a aquellos a los cuales le agradan a Él. Y todos aquellos que le agradan al Señor, dice que aún lo que les quita a los que no han querido agradarlo, ellos los reciben. Entonces hay privilegios para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que buscar agradar al Señor. Y quiero darte un ejemplo, aquí está en el libro de Génesis, capítulo 4, y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Cómo es que nos está hablando la Escritura aquí en Génesis 4:4 acerca de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Cómo vinieron delante de la presencia del Señor y entregaron ofrenda. Dos hermanos de la generación de Adán que vienen y se presentan al Señor. Y los dos traen sus mejores ofrendas. Pero dice aquí en el verso 4:4 que Abel también presentó una ofrenda. Lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y el Señor, ¿qué dice aquí? Aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero cuando ves la cualidad de la ofrenda de Caín, también dice que él llevó de lo mejor, de los frutos de la tierra. Porque él era un agricultor, él se dedicaba a labrar la tierra. Y también presenta ofrenda delante del Señor y también lleva de lo mejor. Pero vemos que esa ofrenda no fue acepta al Señor. Entonces, no quiere decir que Caín no le había llevado ofrenda, sí. Caín y Abel, los dos se presentaron, los dos llegaron hacia el altar, los dos llevaron sus ofrendas. Los dos las consumieron delante de la presencia del Señor, pero algo vio el Señor en Caín que no fue agradable. Y que se manifiesta después en los versos siguientes, cuando dice que llevando a su hermano al campo lo mató. Y era aquello que en su corazón estaba lleno de soberbia y enaltecimiento. Y que llevaba una ofrenda, y que llevaba frutos. Pero frutos que no sabían agradar al Señor, porque lo que el Señor quería no era una ofrenda, sino un corazón ofertándose al Señor. Entonces Abel presenta una ofrenda y dice que esta ofrenda es acepta al Señor, es agradable a los ojos del Señor. Y Caín no. Caín presenta una ofrenda,
la cual el Señor no miró con agrado. Eso nos muestra que nosotros podemos estar delante de la presencia del Señor. Pero la diferencia es cómo estamos presentándonos delante de la presencia del Señor. Porque quizás tú estés llevando ofrenda delante de la presencia del Señor y quizás alguno de nuestros hermanos esté llevando ofrenda. Entre matrimonio quizás la esposa lleve una ofrenda, el esposo lleve otra ofrenda, pero ¿cómo estamos llevando la ofrenda? O quizás los padres llevan una ofrenda, pero los hijos también llevan ofrenda, pero ¿cómo estamos presentando las ofrendas? ¿Cómo estamos buscando que la ofrenda que yo estoy presentando delante del Señor pueda ser agradable? Y en estos momentos no estamos hablando de una ofrenda económica, aunque bien debería ser nuestros diezmos y ofrendas, pero estamos hablando de una ofrenda en la cual puedan escudriñar nuestro corazón y pueda ver el Señor qué es lo que hay dentro de nosotros. Lo que el hombre no pueda ver, lo puede ver el Señor. Quizás en ese momento ahí en el monte, ¿verdad? En el altar, quizás Adán se pudo dar cuenta que sus hijos estaban ofrendando al Señor y quizás le mostraron cuáles eran sus ofrendas y quizás les dijo que era de lo mejor. No había visto tacha, no había visto nada erróneo en ninguna de ellas. Pero delante de los ojos del Señor, que discierne todas las cosas, podemos ver que Caín no fue acepto delante de la presencia del Señor. Y el perfil de los que son aceptos delante de la presencia del Señor son aquellos que se saben doblar. Son aquellos que se saben inclinar. Por eso es necesario que nosotros sepamos inclinarnos delante del Señor. Que Él vea una condición humilde delante de su presencia. Porque mira cómo dice esta misma versión de Génesis 4:4 en una Biblia Abad, que es lenguaje sencillo. Y dice aquí, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuáles son las cualidades que el Señor vio en Abel que no vio en Caín? La humildad de saberse doblar y saberse inclinar. Y sabes que podemos analizar esa situación de que cuando tú quieres agradar a alguien, ¿verdad? Haces todo lo imposible y lo posible por agradarlo. Quizás tú que me estás escuchando, como varón, haces cosas que quieran agradar a tu esposa, o quizás tu esposa haga cosas para agradarte a ti. Pero cuando nos presentamos delante del Señor, tenemos que ir con una condición de dar todo, de entregarnos todos, de entregar nuestra voluntad. El querer agradarlo es ofrecer todo lo que somos. El querer agradarlo es, no importa que esto me cuesta trabajo, no importa que estoy viviendo esta situación, hoy entrego todo al Señor. A veces aún nuestros servicios son cuestionados. ¿Por qué? Por cómo yo me siento, cómo es que yo estoy. Cuando tú quieres agradar al Señor y quieres que Él te mire con agrado, que Él se complazca contigo, lo ofrendas todo, lo ofertas todo. No tienes reservas. Porque sabes que aquel al cual tú vas a agradar, que está delante de ti, lo conoce todo de ti. Conoce lo más profundo, dice el Salmo 139. No hay nada que pueda ocultar lo que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque has decidido agradarlo. Entonces no hay reservas. Tú ofreces toda tu vida para agradar al Señor. Pero Génesis 4:7 podemos ver cuando el Señor habla con Caín. Y le dice en Génesis 4:7, serás aceptado si hicieres lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces dice aquí, ten cuidado, porque el pecado ya está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ser su amo. Entonces, si tú no te rindes delante de la presencia del Señor,
y te humillas delante de la presencia del Señor y haces lo recto, dice otras versiones, haces lo correcto. Si tú te niegas a hacer lo correcto, dice aquí, cuidado, porque entonces dice que te vas a rendir, pero te vas a rendir a alguien que te va a dominar y que te va a hacer convertirse en tu amo, que es el pecado. Que es como esa fiera que ya está al acecho, esperando ver cuál es tu determinación. Si decides rendirte a hacerlo acepto delante de la presencia del Señor y lo correcto, o decides rendirte a ese amo que está por señorearte y por dominarte, por controlarte. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba viendo aquí? Que Caín no se había determinado a hacer lo correcto delante de él. Que Caín no se había determinado a ser aceptable delante de los ojos del Señor. Porque tú crees que no se humilló para llevar su ofrenda y no se dobló para poderla poner en el altar a que fuera consumida. Pero de ese doblar no está hablando el Señor. No está hablando de un doblar de rodillas, sino un doblar del corazón. Porque podemos estar delante de la presencia del Señor y podemos decir, yo me humillé, yo me doblé delante de la presencia del Señor y le clamé, pero no rendiste tu corazón. Pero no te humillaste y reconociste tu pecado y le dijiste, Señor, aquí estoy, hoy me humillo, hoy me doblo delante de ti porque no quiero ser dominado, no quiero que el pecado me controle, no quiero tener un amo que controle mi vida, sino que quiero hacerlo acepto delante de los ojos del Señor, lo correcto, hacerlo recto. Porque no es por obras, dice el Señor, sino verdaderamente por lo que mostramos en nuestro corazón. Y el único que puede escudriñar el corazón es el Señor. Voy a leerte otras versiones aquí en lo que es Génesis 4:7 y podía yo estudiar un poquito acerca de este pasaje. En una Biblia Oso dice, cierto que si bien hicieres, serías acepto. Y si no haces bien, a las puertas ya duerme el pecado y a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Dice el Señor, ciertamente, si haces el bien, vas a ser aceptado delante de mis ojos. Porque es cuando lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice que su rostro está demudado. Y cuando viene el Señor y lo confronta, le dice, ciertamente, que si bien haces o si bien hicieres, podrías ser aceptado delante de mis ojos. Entonces la mirada del Señor, fíjate cómo fue que llegó hasta ese lugar donde ellos estaban presentando su ofrenda y donde estaban parados en el altar y penetró hasta lo más profundo de su interior. Eso fue lo que el Señor hizo, porque le dijo, ciertamente si hicieras el bien, yo te hubiera aceptado tu ofrenda. Y si no haces el bien, dice, el pecado ya está ahí a la puerta y te va a dominar y se va a enseñorear de ti. Entonces hay una determinación. El que nosotros busquemos hacer lo recto, hacer lo correcto para ser aceptados delante de la presencia del Señor o poder ser desechados. Dice en la BLS, en el lenguaje sencillo, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte y es como un león. No te dejes dominar por él. Y vemos que el león rugiente está buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquellos que no han sabido doblar su voluntad delante de la presencia del Señor para ser agradables. Sabes que a veces con los cuestionamientos de nuestros pensamientos y de nuestro caminar, pensamos que el hacer correcto o el hacer cosas que el Señor acepte son cosas que sean a nuestros ojos justificadas.
Pero cuando tú conoces que el ser acepto, el ser agradable delante de la presencia del Señor, es rendir aquellas áreas que te cuestan trabajo, es rendir aquellas cosas que están delante de ti y que por amor al Señor y que por amor a ser aceptado delante de la presencia del Señor, tú decides pasar por alto. Porque sabes que hay alguien que está mirando desde el cielo. Porque sabes que hay alguien que está penetrando hasta tu interior y está conociendo aquellas cosas que tú estás dejando a un lado solamente por agradar al Señor, por agradar a aquel que nos tomó por dignos. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que si nosotros retrocediéramos, no vamos a agradar a su alma. Y este es un tiempo difícil, pero este es un tiempo en el cual nosotros, hermanos, no podemos desviarnos, no podemos titubear, no podemos detenernos a dudar como lo hizo el pueblo de Israel, sino que este tiempo es el tiempo en el cual nosotros tenemos que levantarnos e ir hacia adelante, haciendo todo lo recto, todo lo que es agradable al Señor, todo lo que le complace al Señor. Es difícil, pero no imposible, porque el Señor va a estar con nosotros. Así como en el momento más difícil, cuando Josué y Caleb estaban por ser apedrados delante de una multitud que estaba enardecida, la gloria del Señor descendió y los cubrió y se manifestó. Así es el momento en el cual tú decides ser acepto delante de la presencia del Señor, ser alguien que agrada al Señor. El Señor se va a manifestar en tu vida, el Señor se va a manifestar en tu caminar y tú vas a poder ver esa gloria que te rodee y que va a ser manifiesta a los que están alrededor tuyo. Esa es la importancia de poder tener ese perfil de aquellos que agradan al Señor. Pero no importa que no agrades a los que están alrededor tuyo. No importa. Porque quizás una convivencia va a hacer que agrades a tus seres queridos. Pero en esa convivencia puedan ser influenciados bajo el alcohol, bajo el cigarro, bajo otras costumbres en las cuales tú dejes de ser acepto delante de la presencia del Señor. Entonces, hermano, tenemos que agradar al Señor con nuestra conducta. Amén. Porque decimos, yo quiero agradar al Señor y como quiero agradar al Señor, bueno, voy a convivir con mis seres queridos para mostrarles a Cristo. Pero en medio de esa convivencia hay cosas y costumbres y hay alcohol y hay cigarro que pueden estropear el caminar de una persona que se está sacrificando en santidad para poder agradar al Señor. Cuidemos ser agradables al Señor, porque el pueblo de Israel en medio del desierto, muchos se quedaron postrados por no agradar al Señor. Y mira cómo dice esta cita de Isaías 42. Isaías 42 dice la Escritura: hablen con ternura a Jerusalén. Esta palabra le está mencionando a los sacerdotes. Esta palabra le está mencionando a aquellos líderes que guiaban al pueblo de Israel. Y el Señor les dice, háblenle con ternura a Jerusalén y dígale que se acabaron ya sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio el doble de su castigo por todos sus pecados. ¿Pero de qué pecados está hablando? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba triste? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba cabizbajo? ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque en medio del desierto el Señor había trabajado en sus corazones, porque dice aquí que había visto pecados. Pero vamos a analizar un poquito este pasaje y vamos a ver que lo que el Señor está enviando es una palabra profética para estos días, en los cuales dice que el sacerdote tendría que hablar al pueblo, el sacerdote tenía que hablar a la ciudad de Jerusalén, al pueblo del Señor y consolarlo. ¿Por qué es que lo había cruzado por el desierto? ¿Por qué es que ellos habían vivido esa adversidad? Y dice aquí en la Júnema, sacerdotes, hablar al corazón de Jerusalén y consuélela, porque dice aquí, consoladla, que se ha llenado su humildad y ha disuelto su pecado.
ha recibido de la mano del Señor el doble de los pecados de ella. Háblenle al corazón de Jerusalén. Consuélela, porque dice aquí, porque ha llenado su humildad. Entonces el pueblo de Israel, Jerusalén, se había enorgullecido, se había hecho altiva, y es por eso que el Señor la hizo pasar por medio del desierto, de las dificultades, porque dice que tenía que llenar un proceso, tenía que llenar un nivel de humildad. Pero dice aquí, pero viene un tiempo de consuelo, pero viene un tiempo en el cual los días tristes se van a acabar, porque dice, yo ya le he dado el doble de los pecados de ella. Y en la Kadosh nos habla un poquito más claro y dice, hablen ustedes, Joamín, al corazón de Jerusalén, consuélela, porque su tiempo de humillación ya se ha cumplido, y su iniquidad ha sido pagada, y ha recibido de la mano de Yahvé el doble por todos sus pecados. El tiempo de su humillación se ha cumplido. ¿Qué es lo que le faltó a Caín? Doblarse. ¿Qué es lo que le faltó a Caín? Inclinarse delante de la presencia del Señor. ¿Qué era lo que estaba faltándole al pueblo de Jerusalén? Esa humildad. Pero cuando viene el tiempo en el cual se cumple la humillación, el Señor viene y trae una exaltación, porque dice, ha sido quitada ya, ha sido pagada ya la iniquidad de Jerusalén, y doblemente ha recibido pago por sus pecados. Entonces viene un tiempo de consuelo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos humillamos y nos doblamos delante de la presencia del Señor. Entonces se acaban los días tristes. Y quizás nosotros hemos estado experimentando tiempos difíciles, tiempos adversos, tiempos tristes en los cuales decimos, pero ¿por qué es que estamos viviendo en esta condición? Pero el Señor quiere que nosotros completemos ese proceso en el cual sepamos ser humildes delante de la presencia del Señor, para que Él pueda vernos con agrado y pueda ser acepto ante los ojos del Señor nuestro caminar. Que ha sido difícil, pero dice aquí que consuélela, porque su tiempo de humillación se ha cumplido. En esta tarde el Señor te dice, iglesia, que ha sido cumplido ese tiempo de humillación. Es bien cierto que hemos sido pasados por un desierto, pero a hoy, después de pasar por ese desierto, viendo que ya ese tiempo de humillación ha terminado, el Señor nos da una promesa a través de esta escritura y nos dice que vienen tiempos en los cuales se va a acabar la tristeza. Tiempos en los cuales hemos de recibir el perdón del Señor. Quizás este proceso fue una enseñanza para mostrar la humildad, para que conocer la humildad. Cuando nos enseñan, entonces nosotros podemos dar fruto. Y ese fruto ahora que nosotros podamos dar delante de la presencia del Señor es la humildad. Es una riqueza que el Señor quiere darnos. Y esa riqueza que el Señor quiere mostrarnos es a través de una humillación. ¿Cómo es? Es a través del doblarnos y saber y reconocer que solamente delante de la presencia podemos nosotros doblar, transparentes, mostrar un corazón que sepa reconocer al Señor, agradables ante Él. Necesitamos buscar ser agradables al Señor. Necesitamos nosotros agradar al Señor con todos nuestros hechos. Y hasta hoy necesitamos nosotros reconocer que en muchas áreas necesitamos todavía ser instruidos, ser enseñados, para poder llegar nosotros a este momento en el cual, como dice la Escritura, seamos consolados de parte del Señor, porque el tiempo de nuestra humillación ya ha concluido. Ahí donde tú estás, levanta tu voz al Señor. Y deja que el precioso Espíritu Santo de Dios confirme esta palabra delante de la presencia del Señor. Confirme esta palabra y que puedan acabar esos días tristes. Que pueda venir el consuelo de parte del Señor.
Que pueda venir ese tiempo en el cual llenemos la humildad. Llenemos la humildad y podamos manifestar esa humildad que estuvo en Cristo Jesús. Esa humildad con la cual Él vino a esta tierra. Esa humildad con la cual Él vino a mostrarse. Esa humildad que Él mostraba para agradar a su Padre. Cuando lo vituperiaban, cuando lo cuestionaban los fariseos, Él sabía lo que estaban haciendo, pero Él quería ser acepto a los ojos del Señor. En todo tiempo, que seamos aceptos delante de los ojos del Señor. Que esa condición de humildad exista en nosotros, porque esa es una cualidad que existió en Cristo Jesús en esta tierra. Y después de ser humillado y después de mostrarse humilde, vino una exaltación. Que el Señor se agrade de nosotros y nos conceda esta tierra. Que el Señor se agrade de nosotros y nos lleve a salvo a esa tierra y nos las dé en posesión. Glorifica tu nombre, Señor. No quiero ser dominado por la pasión de este mundo. Quiero saber que solo soy huesos secos. Quiero arder. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte, Padre. Queremos complacerte con nuestra vida, Padre. Quiero ser agradarte, dominado con la pasión de este mundo. Quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder en un fuego inapagable, sintiendo de mí que he vuelto a vivir. Solo quiero arder. Levanta tu voz y pídele al Señor encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es un genuino deseo. Solo quiero arder. Encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es Queremos un acercarnos a tus ojos, deseo. agradables a tus ojos, Señor. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser. Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el momento. Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el momento. Solo quiero arder. Encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es un genuino deseo. Si el Señor se agrada de nosotros,
Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Busquemos agradar al Señor, hermanos. Busquemos que en nuestra vida haya cosas que agraden al Padre. Él quiere contemplarte. Él quiere ver que en la condición de sus hijos está el agradarle a Él, que están dispuestos a humillarse, que están dispuestos a doblarse, que están dispuestos a inclinarse delante de la presencia de Él. No es delante de los hombres, no es delante de una posición, es delante de aquel que te redimió en la cruz del Calvario y que te dio vida. Si hasta el día de hoy tú no has podido agradar al Señor, quizás estés como Caín presentándote delante de Él, pero sin buscar ese agrado al Señor, pídele ahí donde tú estás, que puedas agradarlo. Reconoce tu condición, declarando que no has hecho lo correcto. Quizás no hemos hecho lo recto delante de sus ojos, pero hay una oportunidad en esta tarde de presentarnos delante de Él y decirle: Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero hacer lo recto delante de ti. Señor, yo quiero hacer lo correcto delante de tus ojos y agradarte, para que si tú te agradas de mí, me lleves a salvo a esa tierra y me la des por posesión. Que no nos quedemos en medio del desierto, que no nos quedemos postrados, sino que lleguemos a esa tierra fértil, a esa tierra que fluye leche y miel, que el Señor ha preparado para sus hijos. Esforcémonos, iglesia, por agradar al Señor. Ahí en la intimidad de tu casa, agrada al Señor. Ahí en la intimidad de tu hogar, busca al Señor. Que Él te mire con agrado. Que Él vea tu ofrenda cada día agradable a los ojos de Él. Que cuando sus ojos penetren a tu corazón, pueda decir, como lo dijo con Jesús: estos son mis hijos amados en los cuales yo me estoy complaciendo. Que Él pueda ver con agrado a su iglesia. Busquemos agradar al Señor, iglesia. No nos conformemos. Es un tiempo de dar la milla extra. Que el Señor te bendiga.